Decíamos que la teoría capitalista fue, digamos, una de las teorías impulsadas por una clase social muy importante, cual fue la clase de la burguesía, y que buscaba el bienestar general a partir de darle beneficio a la empresa privada. Esto sin duda alguna pues ocasionó un gran crecimiento de la riqueza, pero esa riqueza, como ya sabemos, se concentró en pocas manos, ¿cierto? Se concentró en pocas manos, especialmente en las manos de los burgueses, dejando a una gran parte de la población en estado de pobreza y en unas condiciones injustas. Y esta población que pues salió perjudicada de todo este proceso fueron los proletariados, que eran los trabajadores de las empresas. A partir de esta situación, pues los proletariados también desarrollaron su propia teoría económica, que fue el comunismo, propuesta por, como ya sabemos, por el pensador y filósofo Carlos Marx. Estas teorías económicas, cuando comienzan a poner en práctica en la realidad, pues trajeron muchas consecuencias. Entre esas consecuencias, pues podemos detectar, ¿cierto? El imperialismo del siglo XIX, la Primera Guerra Mundial que se dio entre 1900... El imperialismo del siglo XIX ocasionó la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. La Primera Guerra Mundial pues ocasionó la crisis del 29, una crisis económica sin precedentes en el modelo capitalista, y la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, fue producto de la consecuencia de la Primera Guerra, y como consecuencia también de la crisis del 29 se llevó una Segunda Guerra Mundial. Entonces, esas fueron las consecuencias de la aplicación de la teoría capitalista. Por su parte, las consecuencias de la aplicación de la teoría comunista fueron las revoluciones comunistas. ¿Cómo surgen estas revoluciones? Ante el interrogante, ¿cierto?, ante el interrogante de los revolucionarios de la época, preguntándose sobre la variable de justicia y legalidad, ¿sí? Sobre la variante entre justicia y legalidad. Ellos se interrogaban acerca de qué sucedía o qué debería pasar cuando un régimen político, un gobierno, dirigía un país, pero únicamente a sus intereses políticos o sus intereses económicos, cuando existían leyes que realmente no eran injustas y que oprimían al pueblo. ¿Qué se podía hacer ahí? ¿Cierto? ¿Qué se podía hacer ahí? La respuesta pues que dieron los revolucionarios fue que en ese tipo de situaciones era válido el famoso derecho a la rebelión, que como habíamos dicho, no se encuentra plasmado en ningún libro, en ningún texto, no se encuentra plasmado en los derechos humanos, no se encuentra plasmado en ninguna constitución política, pero digamos que es un derecho implícito de todas las sociedades, el derecho a rebelarse contra un orden opresivo, contra un sistema que oprime a las personas, ¿cierto? Entonces ahí nace el derecho a la rebelión, ¿no? Ese derecho que, repito, no se encuentra plasmado en ningún texto. Y es en ese orden de ideas que surgen las revoluciones. La Revolución Rusa, como ya sabemos, 1917, Revolución China, 1927, 1949, y el día de hoy pues vamos a avanzar sobre la Revolución Cubana de 1959. Antes que alguien me confirme si ya estoy compartiendo pantalla, si ya se ve bien la imagen. Sí, está compartiendo, profesor. Ok, muy amable, gracias. Bueno, vamos entonces a comenzar a analizar qué fue lo que pasó en Cuba. ¿Qué fue lo que pasó en Cuba? Lo primero que tenemos que recordar es volver en el tiempo, ¿cierto? Una preguntita muy interesante. ¿En qué fecha nos independizamos de España? Colombia se independizó de España. A ver, ¿qué fecha? ¿En qué fecha Colombia se independizó de España? 1910. 30 de julio.
El 20 de julio, bueno, hay dos fechas importantes de la independencia de Colombia, ¿cierto? Una es el 20 de julio de 1810 y otra es el 7 de agosto de 1819. El 20 de julio de 1810 se dio el primer grito de independencia, ¿cierto? Los colombianos nos independizamos inicialmente de España, el famoso grito de independencia, aprovechando que Napoleón había capturado a Fernando VII, que era el rey de España. Entonces, aprovechando, digamos, ese vacío de poder, los americanos, los criollos principalmente, proclamaron la independencia de España. Pero esa independencia no duró mucho, ¿cierto? Porque 5 años después nos volvieron a conquistar. El famoso pacificador Murillo nos volvió a reconquistar 5 años después, en 1815. Y entonces la independencia definitiva de la corona española se dio el 7 de agosto de 1810 en la batalla de ¿qué? Perdón, de 1819. 7 de agosto de 1819 en la batalla de ¿qué? Boyacá. Exactamente, en la batalla del puente de Boyacá. Entonces, espero que no se les olvide nunca jamás en la vida esa fecha. 20 de julio de 1810 y 7 de agosto de 1819. Es decir, el proceso de independencia de Colombia duró 9 años, desde el 20 de julio hasta el 7 de agosto, que finalmente nuestro amigo Simón Bolívar, ¿cierto?, obtiene la gran victoria ante las fuerzas militares de la corona española. Ok, es decir, si estamos en el año 2021, ¿hace cuántos años nos independizamos de España? Si estamos en el año 2021, ¿cuántos años han pasado desde 1819 hasta 2021? 202. 202 años, ¿cierto? Porque de 1819 a 1919 serían 100 años. Y de 1919 a 2019 serían 20 años. De 2019 a 2021 serían 2 añitos más. Eso nos daría un total de 202 años. Bien, ¿por qué es importante esta fecha? Aunque no tienen, ¿por qué? Ustedes se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver eso de la independencia de Colombia con la Revolución Cubana? Eso no tiene nada que ver, se preguntarán ustedes. Bien, es solo para ponernos en contexto. Para esa fecha, estamos hablando de la década del 20 del siglo XIX, para esa fecha, todos los países de América Latina se habían independizado ya de sus antiguas colonias. Por ejemplo, los Estados Unidos se habían independizado ¿de quién? ¿De quién se independizaron los gringos? Inglaterra. De Inglaterra, muy bien, ¿cierto? ¿De quién se independizó Brasil? De los portugueses. De los portugueses, bien. Y los demás países de América Latina se habían independizado de España. Perú, Ecuador, ¿cierto? Todos esos países, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, los países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua, todo el mundo se había independizado de todos los antiguos imperios ultramarinos que se llamaban antes, los imperios de ultramar, excepto dos naciones. Solamente dos naciones en América Latina seguían siendo colonia de España. Uno era Puerto Rico y el otro era Cuba. Uno era Puerto Rico y el otro era Cuba. Incluso pasaron muchos años más. Llegó el fin del siglo XIX. Estamos hablando de finales del siglo XIX, es decir, 80 años después de que Colombia ya se había independizado de España, todavía Cuba era una colonia española. 80 años después de que casi todas las colonias americanas se habían independizado de España, todavía Puerto Rico y Cuba hacían parte de España. Sin embargo, Estados Unidos, que ya había pasado bastante tiempo, se encontraba inserto durante el siglo XIX en el famoso proceso imperialista, ¿cierto? Imperialista.
Recordemos que el proceso imperialista fue el que se llevó a cabo durante el siglo XIX en pleno auge del modelo capitalista, cuando las potencias europeas, especialmente Inglaterra y Francia, decidieron invadir el mundo como consecuencia, recordemos, de una crisis económica del capitalismo que llevó a que los precios de los productos, de los bienes que se producían en Europa, los precios estuvieran bajos debido a la ausencia de demanda de esos productos, y por tanto los europeos decidieron invadir a los países principalmente africanos y asiáticos con dos objetivos. El primero, encontrar nuevos mercados para vender sus productos, y el segundo, buscar materia prima para poder generar mayor producción de bienes. Eso sucedió en Europa, ¿cierto? Los países europeos se repartieron África y Asia. Y en América, el país que estaba liderando ese proceso imperialista, como ya sabemos, ya que ya vimos la parte del tema del imperialismo, fue Estados Unidos. La primera expresión del imperialismo norteamericano, como ya sabemos, ¿cuál fue? ¿Quién me recuerda rápidamente la primera expresión del imperialismo norteamericano en el continente de América? Cuando atacó México y se llevó, bueno, sí, cuando intervino en el conflicto de México y finalmente porque por ahí la clase pasada Tobin hizo una claridad que es muy válida. Texas o Texas, como se llamaba inicialmente, se declaró, era un territorio que estaba bastante alejado o sí, abandonado, por decirlo de alguna manera, de México, y ellos hicieron una guerra para independizarse de México, y eso fue aprovechado por Estados Unidos para apoyar a Texas en la independencia de México, y de paso quedarse con Texas después, anexarlo a su estado, a los Estados Unidos, y de paso quitarle otra parte del territorio mexicano. En total, el 55% del territorio mexicano fue cercenado de México, y posteriormente se convirtieron en estados de Estados Unidos, ¿cierto? Esa fue la primera expresión del imperialismo yanqui. Y la segunda expresión fue precisamente el conflicto con España. Los norteamericanos tenían muy cerca, a algunas millas náuticas, muy cerca está Cuba y Puerto Rico de Estados Unidos, pero Estados Unidos le llamaba mucho la atención Cuba por su gran producción de azúcar. Azúcar, recordemos el disco de Celia de Cruz que dice azúcar, cierto, precisamente porque Cuba era uno de los países del mundo uno de los países más productores de azúcar del mundo, una de las naciones, ¿cierto? Igualmente tenía una gran producción de habano, que era una especie de tabaco muy cotizado, que es una especie de tabaco muy cotizado a nivel mundial. Entonces, los norteamericanos pues querían hacerse con el control de Cuba y de Puerto Rico, y los cubanos tenían un gran sentimiento de nacionalidad, de nacionalismo. Ellos habían desarrollado una guerra contra España para independizarse, pero la guerra llevaba ya casi 20 años, y no habían tenido fruto, es decir, había sido infructuoso la lucha de los cubanos para alcanzar su independencia. Entonces los norteamericanos decidieron apoyar a Cuba. Aparecieron una serie de incidentes sospechosos. Un barco de bandera norteamericana fue hundido en el puerto de Cuba, uno de los puertos de Cuba, y esa fue la causa por la cual, bueno, murieron muchos norteamericanos en ese barco, y esa fue la causa que llevó a que Estados Unidos entrara en la guerra apoyando a los independentistas cubanos. Realmente nunca se supo quién hundió el barco. Para algunos lo hundieron los mismos norteamericanos para justificar su intromisión en el conflicto entre los cubanos y los españoles. Otros pensaron que fueron los mismos cubanos para que Estados Unidos entrara a ayudarlo. Y otros, bueno, algunos sí, muy pocos piensan que fueron los españoles los que hundieron el barco norteamericano. Lo cierto es que, aunque nunca se supo quién lo hundió, si fueron los cubanos, si fueron los mismos norteamericanos o los españoles, lo cierto es que el barco se hundió, murieron muchos norteamericanos, y esa fue la excusa perfecta para que Estados Unidos entrara en la guerra que estaban librando los cubanos contra los españoles por su independencia.
Entonces Estados Unidos entra, ¿cierto? Por supuesto, apoyando el bando de los independentistas cubanos y comienza esa guerra. Esa guerra fue rápida. Los cubanos llevaban 20 años peleando por los españoles por la independencia y no habían conseguido la victoria. Los norteamericanos entraron y en 3 semanas derrotaron a los españoles. Así de fácil y sencillo. Los norteamericanos tenían una flota fuerte. Cuando estoy hablando de flota me refiero a embarcaciones bien armadas, bien artilladas. Y los españoles también tenían una flota fuerte. Pero la gran diferencia era que los barcos españoles se encontraban en España y tenían que atravesar el Océano Atlántico para llegar a Cuba, mientras los barcos norteamericanos se encontraban muy cerca de la isla de Cuba. Por eso se le hizo muchísimo más fácil llegar hasta Cuba y derrotar a los militares que se encontraban protegiendo la isla de Cuba. Con esa victoria, los norteamericanos despojaron a España de sus 2 últimas colonias, a Cuba, de Cuba y de Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico. Los puertorriqueños siempre, digamos que no se convirtieron en un país, no. Ellos se convirtieron en un estado asociado de Estados Unidos. Ellos pues se sienten bien haciendo parte de Estados Unidos, aunque por ejemplo, Puerto Rico, los que no saben, ellos no tienen presidente. Puerto Rico tiene gobernadores, pero tienen todos los beneficios de los norteamericanos. Es decir, ellos si quedan desempleados le dan subsidio, ellos pueden viajar tranquilamente de la isla de Puerto Rico a Estados Unidos sin ningún problema. Es decir, tienen muchas ventajas los puertorriqueños y pues obviamente es un país, una nación que está muy desarrollada, ya que los norteamericanos han invertido mucho dinero en la isla de Puerto Rico. A ellos les preguntan muy periódicamente si quieren seguir siendo parte de Estados Unidos o se quieren convertir en un país independiente. Siempre, siempre gana el seguir siendo parte de Estados Unidos. Bueno, esa es la historia de Puerto Rico. La historia de Cuba es totalmente diferente. Los cubanos siempre habían anhelado ser una nación independiente y autónoma, es decir, tomar sus propias decisiones. Pero cuando Estados Unidos derrota a España, Estados Unidos se hace con el control de Cuba. Estados Unidos permite que Cuba tenga presidente, que los cubanos puedan votar, pero se reserva, oígase bien, el derecho a ingresar a Cuba, a invadir a Cuba, cuando considere de que sus intereses políticos o económicos no están en juego o están en peligro, más bien están en peligro. Además de eso, Cuba, como recompensa o como pago, si se quiere, ante la ayuda prestada para la independencia, le entregó una parte de su territorio que es Guantánamo, una base militar que está ubicada en una ciudad, en una región de Cuba que se llama Guantánamo. Ahí hay una base militar norteamericana. Esa zona es territorio norteamericano, aunque está en la isla de Cuba, se considera que es territorio norteamericano, y en esa base militar tienen a los presos más peligrosos de Estados Unidos, a los que ellos tildan de terroristas, pues lo llevan ahí a Guantánamo en Cuba. Bien, esa es la situación entonces de Cuba, ¿cierto? A principios del siglo XX, a principios del siglo XX, entonces Cuba, si bien logra la independencia de España y puede elegir presidente y demás, Estados Unidos pues se reserva el derecho de invadir y de entrar a Cuba, ¿cierto? Y además, entonces, todos los presidentes y los gobiernos que desde ese momento están administrando o gobernando Cuba deben seguir las directrices de Estados Unidos, deben apoyar, ¿cierto? Y se quiere, los intereses norteamericanos, deben seguir al pie de la letra los lineamientos de Estados Unidos, económica y políticamente, aunque tengan un presidente. Entonces, inicialmente todo estuvo bien. Estados Unidos se hizo con el control de la economía cubana. Estados Unidos se hizo con el control de la economía cubana. Se hizo con el control de la producción de azúcar. Se hizo con el control de la producción de tabaco. La Habana se convirtió en unas Vegas, Nevada. Los que no saben qué es Las Vegas, es una de las ciudades de Estados Unidos donde
se caracteriza por haber casinos, por haber hoteles. Bueno, Cuba se convirtió en algo parecido a eso. Todo eso, digamos, siguiendo las directrices de Estados Unidos. Hasta ahí todo bien, hasta que por allá en los años 30 del siglo XX, estamos hablando de 1930 aproximadamente, llegó un presidente de Cuba, pues que no siguió los lineamientos de Estados Unidos, sino que decidió implementar una política nacionalista, es decir, tomar sus propias decisiones de forma autónoma, independiente, y eso no le gustó a Estados Unidos porque ponía en riesgo sus intereses políticos y económicos en la isla. Y es por eso que Estados Unidos entonces apoyó a un señor llamado Fulgencio Batista, óigase bien, no se olvide ese nombre, Fulgencio Batista, un militar cubano, para que instaurara una dictadura. ¿Alguien me recuerda rápidamente qué es una dictadura? Cuando los militares gobiernan todo un país. Cuando los militares gobiernan. Bueno, una dictadura se da inicialmente cuando se da un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Es cuando unos militares, pues por lo general, porque no siempre son militares, tumban por la fuerza, ya sea capturando o ya sea asesinando, al presidente democráticamente electo de un país y toman el poder por la fuerza. En la dictadura entonces se caracteriza porque el poder se toma por la fuerza. Entonces en Cuba, nuestro amigo Fulgencio Batista, que lo podemos ver aquí en la imagen, este señor que está aquí de uniforme militar, se tomó el poder por la fuerza por allá en los años 30 del siglo XX, 1930. Y desde ese momento, Fulgencio Batista gobernó siguiendo los lineamientos y las directrices de Estados Unidos, por supuesto, defendiendo los intereses económicos de los norteamericanos. Incluso se habla también que de las mafias italianas hicieron su agosto en Cuba, sobre todo, como le decía, con todo ese proceso de prácticamente de que se convirtió en Las Vegas, Nevada, Cuba, ¿sí? Antes de que Las Vegas, Nevada fuera lo que es hoy, Cuba quizás era igual o muy parecido a lo que es, o mayor incluso a lo que es Las Vegas, Nevada. Estaba lleno de casinos, estaba lleno de hoteles. Y entonces había una gran riqueza, pero también había una gran desigualdad social. La riqueza se concentró en muy pocas manos. La riqueza de Cuba, los negocios de Cuba, las azucareras, las tabacaleras, los hoteles, los casinos, todo era propiedad de los norteamericanos y de una pequeña élite cubana corrupta que apoyaba los intereses norteamericanos. Y la gran mayoría de la población cubana vivía en la pobreza, en la miseria, niños morían de hambre en las calles, ¿cierto? Las mujeres, muchas les tocaba prostituirse en los casinos para los norteamericanos, en fin, era una situación de desigualdad, de pobreza y de miseria muy grave que existía en Cuba en los años en los que Fulgencio Batista gobernó. Estamos hablando entonces de esta fecha, de la década del 30 y del 40. Hasta que entonces comienza a surgir en el escenario público un señor, seguramente o tal vez habrán escuchado sobre él, un señor llamado Fidel Castro de Ruz. Fidel Castro de Ruz, un abogado, estudiante, ya se había graduado de Derecho, era abogado, y él pues decidió lanzarse como político en los años 50, en el año de 1952, se abrieron elecciones democráticas en Cuba después de mucho tiempo de que la dictadura estaba en el poder, la dictadura de Fulgencio Batista. Y en las primeras encuestas se mostró claramente que la gente no iba a aceptar nuevamente a un gobierno militar en el poder. Y ante el riesgo, por decirlo de alguna manera, que llegara un gobierno democrático, Fulgencio Batista decidió dar un nuevo golpe de Estado. Y se volvió a colocar como presidente de Cuba por la fuerza. Hizo un nuevo golpe de Estado, es decir, instauró una nueva dictadura militar. Ante ese nuevo golpe de Estado y esa nueva dictadura militar, este señor Fidel Castro de Ruz y su hermano Raúl Castro
pues pensaron que por la vía democrática ya no se podía hacer nada, porque siempre que se intentaba cambiar, transformar la realidad del país por la vía democrática, por la vía pacífica, llegaban los militares, en este caso Fulgencio Batista, y daba un golpe de Estado. Entonces, Fidel Castro decidió que la única forma de hacer una transformación en Cuba era haciendo una revolución, ¿ya? El 26 de julio de 1953, Fidel Castro y alrededor de 20 jóvenes universitarios decidieron comenzar su revolución y hicieron un asalto al cuartel Moncada. Profe, ¿qué es el cuartel Moncada? El cuartel Moncada era un cuartel militar donde los militares cubanos guardaban las armas. ¿El objetivo cuál era? El objetivo era entrar al cuartel militar y robarse las armas del ejército cubano y con esas armas comenzar la revolución, ¿cierto? Y tumbar del poder al dictador, quitar del poder al dictador Fulgencio Batista. Sin embargo, ese plan fracasó porque apenas eran 20 jóvenes, fueron capturados y Fidel Castro fue condenado a cadena perpetua. Posteriormente, esa pena se le quitó, ¿sí? Con una condición de que se exiliara, se le cambió la pena de cadena perpetua por el exilio. Fidel Castro entonces fue expulsado de Cuba, ¿cierto? Y se dirigió nada más y nada menos a, perdón, a la Ciudad de México con su hermano Raúl Castro, ¿cierto? Con su hermano Raúl Castro. México era una ciudad muy importante en esa época, era del comunismo en Latinoamérica, ¿cierto? ¿Por qué, profe? ¿Por qué era la cuna del comunismo en Latinoamérica, México? Porque resulta y pasa que, o más bien me recuerdan, una preguntita, me recuerdan quiénes fue los tres grandes líderes de la Revolución Rusa. A ver, ¿quién me recuerda cuáles fueron los tres grandes líderes de la Revolución Rusa? Nada, no se acuerda. Joseph Stalin. Es Joseph Stalin, uno, muy bien, faltan dos. Que tiene un nombre ahí todo raro. El más importante, ¿quién es? De todos, el líder de los bolcheviques. Vladimir Lenin. No me acuerdo. Lenin. Vladimir Lenin, muy bien, nos falta uno. Y León Trotsky. León Trotsky, Vladimir Lenin y Joseph Stalin. Primero, el más importante era en la línea de mando Lenin, Vladimir Lenin, que se convirtió en presidente de la Unión Soviética cuando se instauró el comunismo en Rusia. El segundo era León Trotsky, un intelectual, ¿cierto? Y el último era Joseph Stalin. ¿Qué pasa? En 1924, profesor, que tiene que ver con la Revolución Cubana, ya no se me apresuren que para allá vamos. Resulta y pasa que Vladimir Lenin muere en 1924, es decir, 7 años después del inicio de la Revolución rusa. Cuando muere Lenin, quedan los otros dos, León Trotsky y Joseph Stalin. ¿Quién iba a suceder en el poder a Lenin? Por línea de mando, perdón, por línea de mando le correspondía a León Trotsky, pero Joseph Stalin era un líder militar muy fuerte, ¿cierto? Y se hizo con el control y el apoyo de los militares y se convirtió entonces él en el que gobernó la Unión Soviética por muchísimos años, ¿cierto? Y León Trotsky entonces representaba una amenaza para el liderazgo de Stalin. Por eso León Trotsky le tocó irse de Rusia después de haber apoyado el proceso de revolución rusa. Huyó de Rusia y terminó ¿en dónde? En México. Allá le dieron asilo al Trotsky. Le dieron asilo allá en México. Allá terminó Trotsky en México. Y es por eso desde León Trotsky, pues, digamos que
se convirtió la Ciudad de México en la cuna del comunismo en Latinoamérica, es decir, los que se consideraban cercanos a la ideología comunista, a la ideología revolucionaria del comunismo, pues deseaban ir a estudiar a México para acercarse a ese gran pensador Trotsky. Bueno, los que no saben, Trotsky después fue asesinado en México por una orden que dio Stanley, que lo mataran donde estuviera, y fue una muerte muy, muy horrible. Le enterraron en la cabeza un pico, ese pico, esos picos que es con lo que construyen, con los que hacen huecos en la tierra. Bueno, le dieron un picazo en la cabeza y de esa forma pues asesinaron a León Trotsky. Sin embargo, lo que nos interesa en este momento es que México se había convertido en la cuna del comunismo en Latinoamérica en los años 50, en los años 50, y todos los que se creían cercanos al comunismo, pues iban a estudiar, se iban hacia México, ¿no? Bueno, en México Eso era estaba Fidel Castro. ¿Sí? Eso era en plena Guerra Fría, ¿verdad? Exactamente, en plena Guerra Fría, que todavía no hemos dado la Guerra Fría, más adelante vamos a hablar mucho sobre la Guerra Fría. Entonces, la Guerra Fría, como ya ha mencionado mi amigo, era un conflicto entre comunistas y capitalistas en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, en plena Guerra Fría, como decía mi amigo, se encontraba en México nada más y nada menos que Fidel Castro, que en esa época era un líder político cubano, pero no era tan famoso como luego se convirtió. Estaba Raúl Castro, que era el hermano de Fidel. Estaba otro líder muy importante que era Camilo Cienfuegos, este señor que está aquí, lo estoy señalando en este momento, el del sombrero, barboncito, muy cercano a la gente, muy querido por los campesinos cubanos. Estaba también en México y nada más y nada menos que este otro señor que está aquí, muy famoso, lo estoy señalando con el cursor, Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara. Ernesto Guevara no era cubano, era argentino, pero él creía, como recordemos que los comunistas creen o creían que la revolución no era únicamente para que se diera en un solo país, sino que la revolución se tenía que expandir por todo el mundo, la revolución comunista se tenía que expandir por todo el mundo. Entonces se encontraron esos cuatro muchachones allá en México, ¿cierto? El Che Guevara, Raúl Castro, Fidel Castro y el señor Camilo Cienfuegos, liderado por supuesto por el señor Fidel Castro. Y entre todos decidieron armar una revolución para tumbar del poder a Fulgencio Batista, porque ellos estaban convencidos de que por la vía democrática no iban a lograr los objetivos, sino que tenían que tumbar por la vía de la revolución a Fulgencio Batista. Fue así como decidieron crear un movimiento guerrillero armado para tomarse el poder por la fuerza, a semejanza un poco de lo que sucedió en China. Recordemos que en Rusia el poder no se tomó con guerrilla, no, en Rusia el poder se tomó debido al movimiento de masa, a la protesta social. En China sí, en China se creó una guerrilla, ¿cierto?, liderada por Mao Zedong, pues que logró después de 22 años tomarse el poder. Para el caso de Cuba, pues crearon una guerrilla llamada M-26-7 en honor a ese hecho histórico importante que fue el asalto al cuartel Moncada, que como ya les había dicho, había ocurrido el 26 de julio de 1953, y por eso el movimiento guerrillero de Fidel Castro se llamó M-26-7, es decir, Movimiento 26 de julio, en honor al primer intento de golpe de Estado fracasado del cuartel Moncada. Bien, parecía que todo estaba en contra de los revolucionarios, ¿cierto? Lograron comprar un barco llamado el Granma, el barco se llamaba el Granma, y allí se embarcaron alrededor de 80 cubanos, entre cubanos y no cubanos, pues, pero que estaban a favor de una revolución en Cuba, y zarparon de Veracruz en México, ¿cierto? Zarparon de Veracruz en México, les cayó una tormenta ahí en el Golfo de México, duraron 8 días luchando contra la tormenta hasta que finalmente lograron llegar a Cuba, desembarcaron los 80 en Cuba, pero resulta y pasa que ya habían chivateado ese proyecto de Fidel Castro. Ya Fulgencio Batista sabía que iba
a llegar un cuerpo armado a las costas de Cuba con el objetivo de hacer una revolución. Y entonces cuando los 80 combatientes al mando de Fidel Castro desembarcaron en las costas cubanas, lo estaba esperando el ejército de Fulgencio Batista y comenzó el combate. Ese combate pues obviamente cogió, como dicen popularmente, con los calzones abajo a los combatientes de Fidel Castro, ¿cierto? Y la mayoría de los combatientes murió allí, recién se bajaron del barco. Solamente de los 80 sobrevivieron 20. Casualmente, entre los 20 que sobrevivieron, pues sobrevivieron los 4 que ya hemos mencionado: Raúl, Fidel, Ernesto Guevara, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Esos 20 sobrevivientes, como pudieron, huyeron hacia la parte alta de la isla. En Cuba existe solamente una montaña, una formación rocosa llamada la Sierra Maestra. Es así como quien dice la Sierra Nevada de Santa Marta, como quien dice. Entonces, se huyeron hacia la parte alta de la Sierra Maestra, los sobrevivientes, y desde allí comenzaron su lucha armada en la Sierra Maestra. Eran apenas 20 soldados, pero el Che Guevara tenía una estrategia militar conocida como el foquismo. Repito, la estrategia militar del Che Guevara, que fue diseñada por el Che, se llamaba el foquismo. ¿En qué consistía el foquismo? El foquismo consistía en que un grupo armado debía encender una chispa, y si las condiciones de desigualdad, de pobreza, de miseria en un país eran adecuadas, eso podría llevar a que esa chispa se convirtiera en un incendio, ¿sí? Es decir, esos 20 revolucionarios que lograron sobrevivir iban a convertirse en la chispa que iba a encender el incendio de la rebelión, de la revolución, ¿cierto? Ese era el objetivo del Che Guevara. La población cubana vivía en la pobreza, vivía en la miseria, vivía en la desigualdad, los niños se morían de hambre, y entonces llegaron estos señores haciéndole una propuesta: bueno, vamos a hacer una revolución comunista para mejorar las condiciones de vida, pero necesitamos su apoyo. De esa manera los campesinos cubanos comenzaron a apoyar a la lucha que estaba desarrollando Fidel Castro y el Che Guevara y Camilo Cienfuegos en la Sierra Maestra. Cada vez más la guerrilla del M-26-7 se fue haciendo más grande, más grande, más grande. Incluso muchos soldados del ejército cubano se retiraban del ejército y se unían a las filas guerrilleras del M-26-7 por lo que hemos dicho, porque el gobierno cubano de Fulgencio Batista era un gobierno muy corrupto y no tenía ningún apoyo popular. Entonces eso fue aprovechado por la guerrilla de Fidel Castro para cada vez más hacerse más fuerte, y el ejército cubano cada vez se hacía más débil. La lucha entonces arreció hacia el año 1959. Y lentamente los guerrilleros de Fidel Castro, al mando de un grupo, se dividieron en dos grupos, uno liderado por Camilo Cienfuegos y el otro liderado por el Che Guevara y Fidel Castro. Comenzaron a bajar por dos caminos distintos, comenzaron a bajar de la Sierra Maestra, y cada vez que iban bajando de la montaña se le unían más campesinos, se le unían más combatientes. El ejército cubano, cada vez desertaban más soldados del ejército cubano y se unían a las filas revolucionarias. Llegó un momento en el que la victoria de la revolución cubana era inminente, y entonces Fulgencio Batista escapó, huyó, se fue de Cuba y dejó el gobierno vacío. Eso fue nada más y nada menos que el 31 de diciembre, el último día del año, en plena fiesta de fin de año, el 31 de diciembre de 1959. 31 de diciembre de 1959 se proclamó por primera vez en Latinoamérica el triunfo de una revolución comunista. Pero hay que anotar algo, y es que inicialmente, cuando se da la revolución en Cuba, esa revolución inicialmente no era comunista, fíjese bien.
esa revolución no era comunista. Es más, algunos dicen que Fidel Castro no era comunista. Él no hacía parte del Partido Comunista. Quien hacía parte del Partido Comunista era Che Guevara y Raúl Castro. Entonces, cuando se da la revolución en 1959, la revolución cubana no era comunista, sino que era una revolución nacionalista. ¿Qué quiere decir eso? Que quería que las empresas que estaban en Cuba se nacionalizaran, que los cubanos pudieran tener autonomía, pudieran decidir sobre su destino, y también tenía el objetivo pues de quitar a un dictador como era Fulgencio Batista del poder, que ya tenía más de 30 años de estar gobernando a Cuba. Pero después, por diversas situaciones como las que manifestó el joven de que estaban en plena Guerra Fría, a Cuba le tocó alinearse hacia un lado y se alineó hacia el lado de la Unión Soviética y se convirtió en un país comunista, que repito, inicialmente no era comunista. Bien, entonces esa fue la revolución de Cuba. Esa fue la revolución de Cuba, repito, liderada por Fidel Castro, que inicialmente intentó hacer un primer golpe que fracasó el 26 de julio de 1953. Esto llevó a que se exiliara en México. En México se encontró con el apoyo de grandes líderes como el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y su hermano Raúl Castro. Entre los cuatro diseñaron un proyecto para hacer una revolución. Ese proyecto, pues, si bien comenzó con algunos tropiezos, cierto, como el desembarco en Cuba, que llevó a que la mayoría de los combatientes que iban en el barco muriera. Posteriormente se fue consolidando ese proyecto revolucionario con el apoyo de los campesinos, y debido a la pobreza, la miseria y la desigualdad de Cuba y al desprestigio de la dictadura de Fulgencio Batista, todo esto llevó a que el ejército revolucionario de Fidel Castro cada vez se hiciera más fuerte y finalmente descendiera de la Sierra Maestra y obtuviera la victoria el 31 de diciembre de 1959. Bien, preguntas hasta ahí de la Revolución Cubana. Preguntas hasta ahí de la Revolución Cubana. ¿Nos quedó claro? ¿Dudas, comentarios? ¿Todo claro? Sí. Bueno, consecuencia de la revolución. Todo claro, bien. Consecuencia de la Revolución Cubana. Les había dicho que inicialmente la Revolución Cubana no fue una revolución comunista, era una revolución nacionalista. Es decir, ellos querían disminuir la pobreza, la miseria del pueblo cubano, y una de las estrategias que tenía Fidel Castro para reducir la miseria era que las empresas norteamericanas que estaban explotando la producción de Cuba, el azúcar y el tabaco, se convirtieran en empresas cubanas y le dieran trabajo a los cubanos, y que la plata que se recaudara de la producción de azúcar y tabaco se redistribuyera equitativamente en inversión social, o con un apoyo también de las empresas norteamericanas. Inicialmente no era una revolución comunista. Además, Fidel Castro pues quería que Cuba fuera un país independiente, en el sentido de que pudiera tomar de forma autónoma sus decisiones. Es más, los que no sabían, cuando Fidel logra la revolución en 1959, en 1960, al primer país que viaja, adivinen cuál fue, al primer país que viaja después de que fue reconocido como líder del triunfo de cuando se reconoció el triunfo de la revolución, el primer país que viaja no fue la Unión Soviética, sino que fue Estados Unidos. Imagínense ustedes, Estados Unidos. Pero posteriormente los norteamericanos pues comenzaron a pensar o a analizar que esas decisiones de que Cuba tomara de forma autónoma sus decisiones podía poner en riesgo los intereses económicos norteamericanos. Y entonces Cuba, aquí lo podemos ver, quiero que observen muy claramente este mapa porque es muy importante. Observen este mapa. Aquí está Cuba y aquí está Estados Unidos. Aquí está la península de la Florida, aquí está la Florida, aquí está Miami. Como pueden darse cuenta, está extremadamente cerca Cuba de Estados Unidos. Es más, recordemos que la gente que quiere irse de Cuba se monta en un barquito, incluso hasta en una llanta se han ido, en neumáticos de llanta, se montan en neumáticos y
viajan hasta la Florida, ¿sí? Llegan a las playas de la Florida, de Miami, y allí, ¿por qué? Porque está muy cerca Cuba de Estados Unidos. Entonces, ante la cercanía, Fidel Castro veía que Estados Unidos estaba muy cerca, y Estados Unidos entonces comenzó a mirar con cierto recelo, con cierta sospecha a Fidel Castro cuando hablaba de que Cuba iba a tener un gobierno autónomo, cuando hablaba de que Cuba iba a tomar sus propias decisiones, y sobre todo miraba con mucho recelo al Che Guevara. El Che Guevara se había convertido en una figura importante en el gobierno de Cuba, y el Che Guevara sí hacía parte del Partido Comunista. Lo mismo el hermano de Fidel, que era Raúl, también hacía parte del Partido Comunista. Entonces los norteamericanos veían con mucha desconfianza el gobierno de Fidel Castro. Y Fidel Castro también veía con mucha desconfianza a Estados Unidos porque estaba muy cerca, y pues sabía que Estados Unidos era una potencia enorme y estaban, como bien había dicho nuestro compañero, de la Guerra Fría. En esa época, para los que no saben, neutros. O eras blanco o eras negro. O eras comunista o eras capitalista, o apoyabas a Estados Unidos o apoyabas a la Unión Soviética. Si apoyabas a Estados Unidos, te llevabas de enemigo a la Unión Soviética. Si apoyabas a la Unión Soviética, te llevabas de enemigo a Estados Unidos. Así de fácil, todo era de esa manera. Y Cuba ya estaba viendo que sus intereses, Fidel Castro estaba viendo que sus intereses peligraban estando tan cerca de Estados Unidos. Así que la única alternativa que vio Cuba para sobrevivir, por decirlo de alguna manera, como país, entre comillas, independiente, fue declararse como un país comunista y hacer una alianza con la Unión Soviética, ¿sí? Hacer una alianza con la Unión Soviética. La Unión Soviética ya se encontraba en guerra con Estados Unidos, en la Guerra Fría, así es que le pareció fantástico, a la Unión Soviética le pareció fantástico tener un aliado tan cerca de Estados Unidos, ¿cierto? Y aceptó pues a Cuba como un país comunista, ¿cierto? Y aceptó ayudarlo y aceptó apoyarlo económica y militarmente con una condición. ¿Alguien sabe cuál fue la condición que le puso la Unión Soviética a Cuba? Esa fue la crisis de los misiles, fue cuando la Unión Soviética mandó instalar misiles nucleares a Cuba apuntando a Washington. Muy bien, excelente. Fue donde estaba muy cerca de la Tercera Guerra Mundial. Es correcto, muy bien, efectivamente. La única condición que le puso la Unión Soviética a Cuba para darle plata, para apoyarlo militarmente, para darle todo lo que ellos quisieran, era que le dejara instalar unos misiles, como bien ha dicho, unos misiles nucleares, unas cabezas de misiles. Bueno, hay que anotar algo para que tengamos claro, los que no saben de arma mucho. Una cosa son los misiles y otra cosa son las ojivas militares. Los misiles es como el vehículo que transporta la ojiva. La ojiva es la parte de arriba, que es la que explota del misil. No necesariamente tiene que ser nuclear, no necesariamente tiene que ser un misil nuclear, puede ser un misil fuerte, pero no nuclear. Entonces, en Cuba se instalaron unos misiles. Todavía no tenían las ojivas nucleares, pero sí tenían la capacidad para transportar ojivas nucleares. Es decir, esos misiles podían transportar armas nucleares. Se instalaron alrededor de Cuba varios lanzadores y varios misiles que, repito, no tenían ojivas nucleares en ese momento, ¿cierto? Y el ángulo de alcance es este. Miren, aquí esta imagen es muy diciente. Aquí está Cuba, estos punticos rojos que ven aquí son los misiles, ¿cierto? Son los misiles, y este círculo que está aquí es el que determina el alcance de los misiles. Como pueden darse cuenta, los misiles incluso podían llegar hasta la capital de Estados Unidos, que era Washington, ¿cierto? Tenían un alcance, aquí nos dice, de 12,000 metros de distancia, 1,800 kilómetros podían llegar esos misiles. También podían llegar a Nueva Orleans, a Cabo Cañaveral, es decir, podían llegar a casi a muchas de las ciudades importantes de Estados Unidos, pero principalmente a Washington. Entonces,
esto los soviéticos lo instalaron en Cuba sin que los norteamericanos se dieran cuenta, Entonces, en un dron, en esa época no se llamaban dron, un avión no tripulado norteamericano, pasó muy alto tomando fotografías de Cuba y en esas fotografías encontró eso, se dio cuenta de eso, de que en Cuba se habían instalado unos misiles. Y comenzó la crisis, porque en el año de 1962, óigase bien, los rusos enviaron un barco, no era cualquier barco, era ¿cómo se llama ese tipo de barco? Un portaaviones que es prácticamente una ciudad flotante llena, armada hasta los dientes y con submarinos. Sí, adelante. Son unas embarcaciones bien gigantes. Sí, pero mentira, me equivoqué. No enviaron un barco, mentira. Enviaron fue un submarino. Es lo que enviaron. Un submarino enviaron los soviéticos, los que tenían los portaaviones eran los norteamericanos. Y de esa forma, con submarinos fue que los soviéticos habían colocado los misiles sin que los norteamericanos se daban cuenta, porque obviamente, como saben, los submarinos van por debajo del mar y los norteamericanos no pudieron detectar a esos submarinos. Pero ese submarino de 1962 sí lo detectaron. Los norteamericanos lograron detectar el submarino que iba cargado con las ojivas nucleares que iban a instalar en los misiles que se encontraban en Cuba. Entonces, Estados Unidos, observen esta línea que está aquí, no sé si la observan, esta línea que va desde la Florida hasta la Guajira en Colombia, ya la observaron, esta línea verde que está aquí. Bueno, en esa línea verde que está ahí, se ubicaron todas los portaaviones norteamericanos. Todas las embarcaciones militares de Estados Unidos se ubicaron ahí. Y aquí nos muestra la línea, la flota soviética venía, el submarino soviético venía por aquí y le dieron el ultimátum al submarino soviético. Si el submarino soviético pasaba esta línea, automáticamente Estados Unidos atacaba a la flota soviética y pues por supuesto que los soviéticos seguramente responderían al ataque y como bien dijo nuestro amigo, se iniciaría la Tercera Guerra Mundial. La orden de los comandantes de la Unión Soviética fue que el barco se quedara aquí. El submarino salió a flote y se quedó ahí. Y los barcos norteamericanos también se quedaron ahí durante 3 semanas, óigase bien. El mundo contuvo la respiración. Durante 3 semanas el mundo contuvo la respiración, porque esta no iba a ser como la Primera o como la Segunda Guerra Mundial, no. Esto no iba a ser como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, esto iba a ser la peor de las guerras, ya que Estados Unidos y la Unión Soviética, ambos estaban repletos de armas nucleares. El mundo entero, no solamente los soviéticos y los norteamericanos, sino el mundo entero contuvo la respiración durante esas 3 semanas porque parecía inevitable el inicio de la Tercera Guerra Mundial y esta vez parecía que iba a ser el final de la humanidad, porque una guerra nuclear, pues obviamente sería el final de la humanidad. Imagínense ustedes, nubes radioactivas por todo el mundo, pues asesinándonos a todos. Recordemos que la radioactividad es un veneno terrible, ¿cierto? El mundo se mantuvo en silencio, se mantuvo a la expectativa en el año de 1992. Finalmente, los políticos norteamericanos y los políticos soviéticos entraron en cordura. El presidente de esa época, me imagino que lo han escuchado, de Estados Unidos, se llamaba John F. Kennedy, no sé si lo han escuchado. John F. Kennedy, un presidente que después fue asesinado. Sí, pero en esa época todavía no había sido asesinado. John F. Kennedy y del lado de Rusia estaba Nikita Khrushchev. Esos dos señores decidieron
hablar. Sí, el destino de la humanidad, ni siquiera de Rusia y Estados Unidos, no. El destino de la humanidad estaba en juego y entonces decidieron hablar y solucionar el problema, es decir, llegar a un acuerdo. Nosotros quitamos los misiles de Cuba y Estados Unidos por allá en Ucrania tenía unos misiles también, con la condición de que Estados Unidos quitara los misiles de Ucrania. Ese fue el trato que hicieron y además, algo más importante que eso, colocaron un teléfono rojo. El famoso, no sé si lo han escuchado, el famoso teléfono rojo. Era una línea directa entre el presidente de Estados Unidos con el presidente de la Unión Soviética. Cada vez que hubiera un problema de esa naturaleza, antes de nada, antes de tomar una decisión, la idea era que el presidente de Estados Unidos se comunicara con el presidente de la Unión Soviética para evitar, pues, el fin de la humanidad, ¿cierto? El fin de la humanidad. Bien, ese era el panorama del mundo en 1962, la crisis de los misiles de Cuba, ¿cierto? Entonces, esa fue una gran consecuencia. El mundo entonces siguió polarizándose en la Guerra Fría entre comunistas y capitalistas. Segunda gran consecuencia, se crea el foquismo, lo que habíamos dicho, la guerrilla era el partido. Recordemos que para el caso de la Unión Soviética, el Partido Comunista Ruso, que eran los bolcheviques, fueron los que impulsaron la revolución, ¿cierto? Para el caso de China, el Partido Comunista de China, liderado por Mao Zedong, fue el que creó la guerrilla. Bueno, aquí en este nuevo modelo de revolución propuesto por el Che Guevara, no había ningún partido político, no estaba formado por partido, sino que la misma guerrilla se constituía en un mismo partido. Y la estrategia de guerra era el foquismo, lo que habíamos hablado, crear un foco en donde existiera un foco de desigualdad, de pobreza, de miseria. Allí, si tú llegabas a un pequeño batallón militar, 20, 30 soldados, eso llevaría a que la gente te apoyara, porque existían las condiciones objetivas para que se desarrollara, para que la guerrilla creciera. Entonces, esa estrategia del foquismo fue una estrategia muy importante que fue utilizada por muchas guerrillas en Latinoamérica y en el mundo también. Otra de las grandes consecuencias de la Revolución Cubana fue que inspiró revoluciones y guerrillas comunistas en Latinoamérica. Después de lo que sucedió en Cuba, comenzaron a nacer guerrillas comunistas en toda Latinoamérica, es decir, inspiró el nacimiento de guerrillas comunistas, porque algunos pensaron, bueno, pero si Cuba lo pudo hacer, pues nosotros también, ¿cierto? Entonces nacieron guerrillas comunistas en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Colombia, en Perú. Fueron las principales guerrillas comunistas que nacieron en Latinoamérica. Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y el Perú fueron los lugares donde nacieron guerrillas, digamos, inspiradas en la revolución de Cuba. En Colombia tuvo una influencia directa, ¿cierto? Que fue la creación del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Los fundadores del ELN fueron los hermanos Vázquez Castaño, Fabio Manuel y Antonio Vázquez Castaño. Eran tres hermanos que fueron a estudiar a Cuba durante la Revolución Cubana y de allá vinieron pues con la idea de fundar una guerrilla parecida a la que se fundó en Cuba. Fíjense que los colores del ELN, y se dan cuenta, son los mismos de los colores de la guerrilla de Fidel Castro, del movimiento 26 de abril. Aquí está, miren, M267 rojo y negro, ¿cierto? Y de los colores del ELN también son rojo y negro. Y una palabra muy importante es que la palabra liberación era la que, digamos, con la cual se identificaban las guerrillas que habían nacido inspiradas en la Revolución Cubana. Entonces el ELN nace, repito, influenciado por la Revolución Cubana, no solamente influenciado, ojo, también apoyado militar y económicamente por Cuba en esa época, ¿cierto? Cuba se convierte en un ícono de la resistencia al imperialismo norteamericano, porque como ya sabemos, Estados Unidos
se convirtió en el país imperialista en América Latina y en el mundo, pero específicamente en América Latina. Se hizo con todos los países de América Latina, teníamos que rendirle pleitesía, o tenemos todavía que rendirle pleitesía a Estados Unidos y tenemos que seguir sus lineamientos, ¿cierto? Sobre todo Colombia. Pero Cuba en esa época fue el único país que no se arrodilló ante los Estados Unidos, antes por el contrario se opuso. Los Estados Unidos intentaron una enorme, más de 100 veces, oígase bien, la agencia de inteligencia norteamericana, que es la CIA, intentó más de 100 veces, oígase bien, asesinar a Fidel Castro. Más de 100 veces lo intentó asesinar y también intentaron múltiples golpes de Estado, sin embargo, en ninguna de las veces que lo intentaron asesinar, ni tampoco los golpes de Estado lo pudieron doblegar. Todavía es la hora y Cuba, digamos, que hace parte, el que gobierna en Cuba es el Partido Comunista, es decir, todavía es la hora y no han podido derrocar al gobierno comunista de Cuba y digamos que se convirtió en un ícono para los que son de izquierda, para los que son adeptos cercanos a esta ideología socialista o comunista. Cuba se convirtió en un ícono ante el imperialismo norteamericano, fue así del único de los países en esa época que se resistió al poderío norteamericano y se resistió con éxito, que es lo más importante, ¿no? Se resistió con éxito porque, como dice el dicho, se resistió y sobrevivió para contarlo. Se resistió y sobrevivió para contarlo porque todavía es la hora y no han podido derrocar. Sin embargo, eso le ha traído también profundas consecuencias a Cuba. Estados Unidos le hizo un bloqueo naval, no sé si ustedes saben, Estados Unidos le hizo un bloqueo naval. Ningún país latinoamericano que sea amigo de Estados Unidos puede comerciar con Cuba y eso pues ha traído hondas consecuencias para los cubanos porque le ha sido muy difícil sobrevivir porque no pueden traer productos de fuera, no hay muy poca tecnología, los carros son todavía de los años 60, 50 porque no han podido traer tecnología debido al bloqueo comercial. Se les hace muy difícil comerciar sus productos. Antes los comerciaban con la Unión Soviética, pero como ya sabemos, la Unión Soviética ya desapareció. En una época se hicieron amigos de Venezuela, pero ahora Venezuela está más quebrado que ellos. Entonces, ahorita mismo Cuba la está pasando mal y la ha pasado mal durante mucho tiempo debido al bloqueo naval de Estados Unidos. Y finalmente, otra de las consecuencias fue que también el Che Guevara se convirtió en un mito de los comunistas, ¿cierto? Esta imagen creo que la han visto muchas veces en muchas partes del mundo, es la cara del Che Guevara, que se ha convertido en un hito, en un mito para los comunistas, para los de izquierda, para los que sienten simpatía por ese modelo de gobierno. El Che Guevara después de Cuba, los que no sabían, él no se quedó en Cuba, su objetivo era expandir la revolución por todo el mundo. Primero se fue por allá por África, en uno de esos países africanos, no recuerdo el nombre, de allá logró la revolución. Después de África se fue para Bolivia, quería hacer la revolución en Bolivia, pero en Bolivia fue capturado por el ejército boliviano y posteriormente fue ejecutado por orden de la CIA de Estados Unidos, fue ejecutado el Che Guevara. Pero a pesar de que murió y nunca se ha recuperado su cuerpo, el Che Guevara, el cuerpo creo que él se recuperó, está en el museo del Che Guevara, creo, en Cuba. De todas maneras, el Che se convirtió en un ícono, como le decíamos, en un mito de los comunistas en el mundo. Bien, preguntas, interrogantes, dudas. ¿Todo nos quedó claro?